las últimas 72 horas hemos sido testigos del colapso más acelerado de una dictadura en la historia moderna. Y lo que acaba de filtrarse en las últimas horas es absolutamente explosivo. Porque mientras Nicolás Maduro Moros comparece ante un juez federal en Nueva York acusado de narcotráfico y terrorismo, mientras Delcy Rodríguez traiciona al chavismo y libera presos políticos por órdenes directas de Trump, mientras Estados Unidos mueve buques de guerra a pocas millas de las costas cubanas, una pregunta resuena en toda Latinoamérica. ¿Estará Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel negociando en secreto una salida del poder con Trump y Marco Rubio? Y la respuesta que acabo de recibir de fuentes cercanas a la administración estadounidense son perturbadoras. Sí, están negociando, pero no de la forma que muchos imaginan. Pero Trump y Marco Rubio aparentemente no están interesados en negociar. Están interesados en algo mucho más definitivo: el fin total del castrismo. Óigame, quédate hasta el final, voy a mostrarte los movimientos militares estadounidenses que tienen aterrorizado al régimen. Esto que están viendo aquí es historia y lo que viene va a cambiar para siempre. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin y esta es la información que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Por lo tanto, te pido que si estás en YouTube te suscribas, activa la campanita, dale a este video para protegernos. Si estás en Facebook, haz lo mismo, pero sigue nuestra página porque lo que viene es explosivo. Para entender por qué la dictadura cubana está en pánico total en este momento, tenemos que empezar por contar lo que ocurrió en la madrugada del 3 de enero del 2026 en Caracas. Intentan replicar cómo se llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro y su esposa la madrugada del sábado 3 de enero. Una recreación de cómo fueron los tensos minutos en que Estados Unidos logró penetrar el círculo de hierro del dictador venezolano. El escuadrón Delta Force irrumpiendo en la mitad de la noche y despertando a ambos flancos para esposarlos y detenerlos. Así habría ocurrido la operación según los detalles entregados por la Casa Blanca. Ok, déjame explicarte por qué. ¿Por qué razón esto es tan importante? Durante 20 años, Cuba y Venezuela mantuvieron una relación simbiótica. Venezuela enviaba a Cuba más de 100.000 barriles de petróleo diarios de forma gratuita. Miles de millones en subsidio, apoyo político internacional, era el salvavidas que mantenía vivo al régimen castrista. A cambio, Cuba enviaba lo que llamaban médicos, maestros, pero la realidad, como ahora sabemos de forma confirmada, era muy diferente. Cuba enviaba espías de G2, oficiales de inteligencia, asesores militares y lo más importante, el anillo de seguridad de Chávez y ahora Maduro. Esos 32 cubanos que murieron aparentemente defendieron a nada más y nada menos que a Maduro en la madrugada del 3 de enero. No eran voluntarios casuales. Era la élite de la seguridad del Estado cubano, oficiales de rango, gente de confianza directa de Raúl Castro. Maduro no confiaba para nada en los venezolanos para protegerlos, solo confiaba en los cubanos, porque sabía que si él caía, Cuba caía con él. Y los cubanos lo sabían también. Por eso, aparentemente, pelearon hasta la muerte. Por eso ninguno se rindió, porque sabían que si regresaban a Cuba sin Maduro, sus familias pagarían el precio. Pero la operación estadounidense fue tan rápida, tan quirúrgica, tan abrumadoramente superior que no tuvieron oportunidad. En menos de 4 horas Maduro estaba en un helicóptero rumbo a los barcos estos que tiene ahí en el Caribe. Y ahí en un avión directamente a Nueva York. El lunes 6 de enero, Nicolás Maduro compareció ante el juez federal Alvin en el distrito sur de New York. Los cargos son devastadores: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladores y dispositivos destructivos, liderazgo del cartel de los soles. Maduro, con una frialdad total, se declaró inocente. Dijo que era un prisionero de guerra, que él era el presidente legítimo de Venezuela y que todo esto era un secuestro ilegal. Vaya, menuda mentira como todo lo que hacen los dictadores. Pero aquí está lo que realmente tiene aterrorizado en La Habana. Maduro sabe demasiado, conoce todos los secretos de la relación Cuba-Venezuela, conoce los nombres de los oficiales cubanos infiltrados en el gobierno de Venezuela, conoce las cuentas bancarias, conoce las rutas del narcotráfico, lo conoce todo. Y ahora está en manos de la justicia estadounidense, con Marco Rubio como secretario de Estado, con fiscales federales que llevan años preparando este caso con la posibilidad de cadena perpetua si no coopera. La pregunta no es si Maduro va a hablar, la pregunta es cuánto va a revelar y cuánto de eso va a implicar directamente a Raúl Castro y al régimen cubano. Maduro era el títere, el
verdadero poder detrás del chavismo siempre fue Cuba. Y ahora ese títere está en una celda federal enfrentando el resto de su vida en prisión con una sola carta para jugar: cooperar. Y eso aterra a La Habana. Pero la historia no termina ahí, porque mientras Maduro volaba hacia New York, en Caracas se estaba desarrollando una traición aún más significativa. Delcy Rodríguez, como le decimos nosotros, Delcy la Fea, la vicepresidenta de Venezuela, la mujer que durante años fue la mano derecha de Maduro, la arquitecta de la represión chavista, juró como presidenta interina de Venezuela. Delcy Rodríguez aparentemente había estado negociando en secreto con la administración Trump durante meses. Aparentemente la propuesta inicial de Rodríguez era simple: Maduro se apartaría del poder pero permanecería en Venezuela. A cambio le ofrecerían acceso privilegiado a las reservas petroleras para empresas estadounidenses y la desestimación de cargos criminales. Marco Rubio, cubano-americano, rechazó esa propuesta de forma categórica. Exigió en cambio un régimen total: nada de Maduro en Venezuela, nada de chavismo, todo o nada. Y Delcy Rodríguez no le quedó otra que aceptar, porque sabía que la alternativa era terminar en una celda junto a Maduro. Así que traicionó al chavismo, traicionó a Maduro y se está convirtiendo en la herramienta que Estados Unidos está usando para desmantelar todo el sistema desde adentro. Pero aquí está la parte más explosiva. Una de las primeras cosas que Delcy Rodríguez hizo después de asumir el poder fue proporcionarle a la inteligencia de Estados Unidos información detallada sobre la infiltración cubana en Venezuela: rangos, nombres, ubicaciones, todo. Y esa información es lo que ahora tiene a la dictadura cubana en pánico total. Y ahora llegamos a uno de los episodios más reveladores de esta crisis. Un episodio que confirma el nivel de desesperación del régimen cubano. El 3 de enero, como hablamos anteriormente, pocas horas después de la captura de Maduro, un avión de Cubana de Aviación de matrícula CUT-1250 que despegó desde La Habana con destino a Caracas. Era un vuelo especial reservado secreto y, según información filtrada por fuentes de los aeropuertos de La Habana, el avión llevaba dos misiones. Número 1, recoger los cuerpos de los 32 cubanos muertos en la operación. Y segundo, y esta es la parte más explosiva, recuperar archivos sensibles que detallan operaciones encubiertas, redes de lavado de dinero y la estructura de mando conjunto de Cuba y Venezuela. Esos archivos comprometerían tanto a La Habana como figuras claves del chavismo que ahora buscan amnistía. Son la prueba documental de 20 años de ocupación militar encubierta, de infiltración sistemática, de control total del aparato de la seguridad venezolana por parte de la dictadura cubana. Y el régimen cubano necesitaba recuperar esos archivos antes de que cayeran en manos estadounidenses. Pero aquí viene lo que realmente importa: el avión nunca aterrizó. Se vio obligado a regresar a Cuba en la mañana de este jueves, tras no lograr aterrizar en Venezuela, según datos de plataformas de monitoreo aéreo y reportes difundidos en redes sociales. El hecho, poco común en la aviación internacional, ha generado interrogantes debido al hermetismo oficial y a la coincidencia con un escenario regional marcado por restricciones aéreas, operaciones militares y alertas de seguridad. De acuerdo con registros de Flight Trader 24, la aeronave Un Ilyushin IL-90 y 6-300 de fabricación rusa realizó varios giros de espera cerca del área de control aéreo venezolano antes de abortar el intento de aterrizaje y emprender regreso a territorio cubano. Los datos disponibles indican que el avión no operaba como vuelo comercial, regular no mostraba número de vuelo público ni información habitual para pasajeros, lo que apunta a una misión especial o reservada. Tras el retorno, la aeronave aterrizó en el oriente de Cuba, con reportes que señalan a Holguín o Santiago de Cuba como destinos finales. Y ahora llegamos a la parte que confirma quién realmente está en el mando de Venezuela en estos momentos, porque te puedo asegurar desde aquí que no es Delcy Rodríguez, es Marco Rubio y Donald J. Trump. Fíjense si es así que el 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y por supuesto hermana de Delcy la Fea, anunció la liberación de un número importante de presos políticos. Entre los liberados están Enrique Márquez, candidato presidencial opositor, Juan Pablo, el gobernador del estado de Zulia y dirigente del partido Primero de Justicia, y también 5 ciudadanos españoles que habían sido acusados de espionaje. Estas son las primeras excarcelaciones bajo el itinerario de Delcy Rodríguez y no fueron una decisión soberana del gobierno venezolano, fue una orden directa de Washington.
Y lo primero que le ordenaron fue liberar a los presos políticos y, por supuesto, cerrar el Helicoide, el infame centro de detención y tortura en Caracas, y expulsar todos los asesores cubanos, rusos, chinos, iraníes del país. Para que no sepa lo que es el Helicoide, viene siendo como Villamarista en Cuba. Y Delcy Rodríguez está cumpliendo exactamente lo que dice Trump, porque no tiene opción. Pero la orden más significativa, la que realmente revela el nivel de control estadounidense sobre Venezuela, tiene que ver con el petróleo. El plan es que gasten al menos $100.000 millones para reconstruir la capacidad y la infraestructura necesarias. Venezuela también ha acordado que Estados Unidos comience inmediatamente a refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo venezolano, lo que continuará indefinidamente. Actualmente, la compañía estadounidense Chevron opera en asocio con la estatal petrolera PDVSA en 5 proyectos en Venezuela, aunque Trump aclaró a los empresarios que la posible financiación de nuevas infraestructuras en el país serán únicamente a través de su administración. Es una Venezuela completamente diferente y Venezuela va a tener un gran éxito. Y el pueblo estadounidense va a ser el gran beneficiario porque vamos a extraer cantidades de petróleo que pocas personas han visto jamás. Ustedes tratan directamente con nosotros, no tratan en absoluto con Venezuela. No queremos que traten con Venezuela. Nada más, un ciclo cerrado donde las petroleras regresan inmediatamente a la economía estadounidense. Más aún, el secretario de Energía y el vicepresidente J.D. Vance han confirmado que Estados Unidos gestionará y comercializará el crudo venezolano a nivel mundial, actuando como un sindicato de facto de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Y aquí viene la parte que tiene aterrorizada a Cuba. Trump ha ordenado el corte total del suministro de petróleo a la dictadura cubana. 0 barriles, 0 subsidios, 0 salvavidas. Imagínense esto. Cuba, que dependía casi en su totalidad del petróleo venezolano subsidiado, acaba de perder su única fuente de supervivencia. Y eso explica la desesperación. Eso explica el avión que intentó recuperar los archivos. Eso explica por qué los esbirros del régimen están empezando a buscar salida. Y ahora llegamos a la parte más explosiva de esta crisis. Después de la captura de Maduro, el grupo anfibio liderado por el US Iowa, el buque donde fue procesado inicialmente Maduro, junto a otros buques más, fueron desplazados, es decir, fueron puestos en otro lugar, pero no regresaron a las bases de Estados Unidos como sería lo normal después de completar una misión. No. Fueron reposicionados en aguas al norte de Cuba en el Atlántico, listos para ser reactivados en cualquier momento. Y su nueva posición no es casual. Corta las rutas marítimas hacia el Atlántico Norte y Europa y sirve como una amenaza latente de intervención directa contra la dictadura cubana si el régimen intenta sofocar la transición en Venezuela. Pero esperen, tranquilos, no se desesperen porque hay más, porque estos buques anfibios no son simplemente barcos de guerra, son plataformas de asaltos diseñados específicamente para operaciones de desembarco, para insertar fuerzas terrestres en territorio hostil. El Iwo Jima puede transportar más de 1.800 marines, helicópteros de ataques, vehículos blindados, todo lo necesario para una operación de cambio de régimen. Y ahora, ese mismo buque de guerra, ese mismo barco de guerra, está a pocas millas de las costas cubanas. Pero este cerco no es solamente militar, es también económico, porque las armadas de los Estados Unidos y la Guardia Costera han ejecutado operaciones agresivas para desmantelar la red de contrabando de petróleo que financiaba al régimen. El caso más espectacular fue el de la petrolera marinera, anteriormente conocida como el Bella 1. Este buque, sancionado por transportar crudo ilícito, intentaba evadir el bloqueo huyendo desde el Caribe hacia el Atlántico Norte. La persecución duró 2 semanas. En una maniobra desesperada, la tripulación cambió su bandera a rusa y revintió al nombre del mar. Moscú respondió enviando un submarino y buques de guerra para escoltar el tanquero cerca de las aguas de Escocia e Islandia. El día de hoy, Estados Unidos consigue incautar 2 buques petroleros en las últimas horas. Son parte de esa llamada flota fantasma usada para evadir sanciones. Uno de ellos es el tanquero Bella 1 de bandera rusa que escapó del cerco militar frente a Venezuela. Fue interceptado en el Mar del Norte. El otro es Sofía y fue detenido en aguas internacionales en el Caribe
navegando sin bandera. Y hablando de petróleo, el presidente Trump asegura que Venezuela le dará entre 30 y 50 millones de barriles de alta calidad. Eso equivale a entre 30 y 50 días de producción, con un valor de mercado de unos 2.800 millones de dólares. A pesar de la presencia naval rusa y de las notas diplomáticas de advertencia, fuerzas especiales estadounidenses abordaron y capturaron el buque en aguas internacionales en el Atlántico Norte. Esta acción demuestra la disposición de Washington a arriesgar un conflicto entre grandes potencias para imponer su embargo energético y envía, por supuesto, un claro mensaje a Cuba. No habrá petróleo, no habrá salvavidas, no habrá escape. En una entrevista con el presentador Awitz, Trump declaró: Cuba está colgando de un hilo, está en grandes problemas, no se puede poner mucha más presión sin entrar y volar el lugar por los aires. Le preguntó si Díaz-Canel podría caer contra otros líderes en esta crisis. Trump no lo descartó. Si Cuba está realmente en muchos problemas, ha estado en problemas por 25 años, pero creo que están bastante cerca de su fin. Y luego vino la declaración significativa: Cuba está a punto de caer. Tenían todos los ingresos de Venezuela, el petróleo de Venezuela, y no están recibiendo nada. Creo que simplemente van a caer. No creo que tengamos que tomar ninguna medida. Esta última frase es clave. No creo que tomemos ninguna medida. Está diciendo que no hará falta una intervención militar porque el régimen cubano colapsará por sí solo. Pero los buques de guerra al norte de Cuba cuentan otra historia. Están ahí por si acaso, por si el colapso no es tan ordenado como Trump espera, por si el régimen intenta algo desesperado. Porque aquí está la verdad que el régimen cubano no quiere que usted sepa. Estados Unidos está preparado para cualquier escenario, desde un colapso pacífico hasta una intervención militar total. Y eso, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel lo saben. Y la pregunta es si están negociando por detrás con la administración de Donald J. Trump. La respuesta, según fuentes cercanas a la administración que he consultado en las últimas horas, es compleja. Sí, hay conversaciones, pero no negociaciones en el sentido tradicional. Son ultimátos. Well, I mean, the fundamental problem in Cuba is that it's run by incompetent people that don't know what an economy looks like, much less a functioning one. They've made a choice, and that is they would rather have political control over their people than they would to have an economy that functions. And they've gotten away with it for 60-something years because they've had donors, the Soviet Union, and now most recently Venezuela, but that's now gone. Y aquí es donde entra Marco Rubio, el cubano-americano que ahora es secretario de Estado y que todo el mundo respeta en Washington por lo grande e inteligente que es. El hombre que ha dedicado la carrera política a combatir el régimen castrista. El que conoce todos los secretos, el que tiene la lista de los responsables. Marco Rubio ha dejado claro que no habrá negociación, no habrá trato y no habrá perdón. Ha advertido públicamente que la dictadura cubana constituye un problema enorme para Estados Unidos, especialmente por su respaldo a Maduro, su papel en la estructura de poder en Venezuela, su exportación de represión. Y con la nueva doctrina Monroe de Trump, que no tolera países en el hemisferio occidental con intereses contrarios a Estados Unidos, el mensaje es claro: el régimen cubano cae por sí solo o Estados Unidos lo tumbará. Y aquí viene la información más explosiva que hemos recibido en las últimas horas. Y es que varios funcionarios del régimen de los Castros están buscando activamente salidas. Están contactando con embajadas del extranjero, están moviendo dinero en cuentas de los extranjeros y están preparando planes de escape. No podemos revelar nombres específicos en este momento porque sería poner en riesgo a nuestras fuentes. Pero puedo decirles esto: están hablando de gente del círculo íntimo, de personas que han estado en el poder durante décadas, de figuras que conocen todos los secretos del régimen y están aterrorizados porque saben que si el régimen cae, ellos son los primeros en enfrentar la justicia. El régimen está en sus últimos días, tal vez semanas, puede que meses, pero estoy convencido que no años. Sin petróleo venezolano, Cuba no puede sobrevivir. Cuando lo tenían apagones de 12 a 18 horas diarias. Ahora se volverán permanentes. La escasez de alimentos se convertirá en hambruna, el éxodo masivo se acelerará, la economía colapsará completamente. Y cuando eso ocurra, cuando el pueblo cubano no tenga nada que perder, cuando el miedo sea superado por la desesperación, el régimen caerá. No hará falta probablemente una invasión estadounidense.
No hará falta una operación militar como la que se capturó a Maduro. El régimen simplemente se va a destruir desde adentro. Ese pueblo está esperando el momento en que finalmente puedan ser libres. Pero no esperen tanto. Si quieren acelerar esto, salgan a la calle a exigir su derecho. Recordarle que ese momento está cerca, más cerca de lo que muchos se imaginan. Ahora quiero saber tu opinión y quiero que me respondas estas preguntas aquí en los comentarios porque es muy importante. ¿Crees que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel lograrán negociar una salida o terminarán como Maduro capturados y extraditados a los Estados Unidos de América? ¿Cuánto tiempo creéis que el régimen cubano puede sobrevivir sin el petróleo venezolano? ¿Semanas? ¿Meses? ¿O logrará resistir más tiempo? ¿Debería Estados Unidos intervenir a Cuba ya? ¿O debería dejar que el régimen colapse por sí sola? ¿Qué pasará cuando los esbirros del régimen que están intentando escapar deberían recibir inmunidad a cambio de información o deberían todos enfrentar a la justicia sin excepción? Déjame en los comentarios, quiero leer vuestra opinión. Quiero saber qué piensa la comunidad cubana sobre estos eventos históricos. También recordarles a todos que si este video te ha impactado, si crees que esta información debe ser compartida, regálanos ese like que es tan importante. Comparte este video en todas tus redes sociales. Envíaselo a tus familiares, amigos, porque esta información no la vas a encontrar en los medios tradicionales. Así que ya ustedes saben, suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Mundo de Darwin, si me estás viendo en Facebook. Sigue nuestra página de Facebook por si no lo has hecho y por favor activa las notificaciones para todos los videos, porque os aseguro que en los próximos días, semanas, vamos a ver eventos aún más explosivos. Estaremos atentos a más información, seguiremos investigando, seguiremos revelando la verdad que el régimen no quiere que sepan. Porque la verdad siempre sale a la luz y el castrismo está a punto de enfrentar su verdadero final. Gracias por estar aquí, gracias por buscar información real, gracias por ser parte de nuestra comunidad y no se dejen engañar por la comunidad castrista y esta gente, los comunistas y de la izquierda y todo esto. Mi nombre es Darwin Santana, este es El Mundo de Darwin y nos vemos en un próximo video. Chao.